Durante 61 años creí haber trazado el mapa perfecto de mi existencia. Me casé muy joven, crié a 2 hijos, trabajé medio tiempo en la biblioteca del pueblo y horneaba pasteles cada domingo. El amor, para mí, era esa presencia silenciosa y conocida que se acomoda a tu lado en el sofá y no necesita grandes declaraciones. Nunca me desvié de la rutina, nunca me pregunté qué faltaba, hasta que una tarde de tormenta destrozó la ilusión de seguridad que había construido alrededor de mi corazón. Jamás imaginé que algo así pudiera sucederme. Por favor, no cometas el mismo error que yo. Todo comenzó con la lluvia. Esa clase de aguacero intenso de principios de verano que hace llorar a las ventanas y convierte la calle en un arroyo oscuro y brillante. Estaba sola en casa, bebiendo té junto a la ventana y observando cómo los setos de los vecinos se balanceaban, cuando lo vi corriendo por la acera, completamente empapado, con la sudadera pegada a la espalda. Al principio pensé que era uno de los adolescentes de la cuadra, pero al acercarse lo reconocí. Ethan. Era el hijo de Michelle y Gary, la pareja de al lado. Tenía 22, quizás 23 años, si recordaba bien. Se había mudado de nuevo con ellos unos meses antes, después de la universidad, y aunque lo había visto cortar el césped o pasar trotando, solo intercambiábamos los saludos habituales de vecinos, nada más, hasta ahora. Subió corriendo hasta mi porche, protegiéndose el rostro de la lluvia, y llamó a la puerta. La abrí, sorprendida. «Hola, señora Carter», dijo sin aliento. «Perdone, estaba caminando. No pensé que iba a llover así. Mis padres no están y no tengo llave». Parecía un cachorro empapado. Los jeans se le pegaban a las piernas y el agua le goteaba de la punta de la nariz. Dudé solo un segundo antes de apartarme. «Entré antes de que se resfríe», murmuró un gracias al cruzar el umbral de mi recibidor, sacudiéndose la lluvia. Saqué una toalla del armario del pasillo y se la entregué. Sonrió mientras se secaba el pelo. No quería irrumpir así. Solo necesitaba un sitio donde esperar a que amainara. «Ningún problema», respondí, esforzándome por no mirarlo demasiado tiempo. «Déjeme poner su ropa en la secadora. Puede cambiarse con algo de mi hijo. Todavía guardo algunas de sus cosas viejas en el armario de la habitación de invitados». Ethan pareció sorprendido, quizá un poco divertido, pero asintió. «Sería genial. Gracias». Mientras caminaba por el pasillo a buscar la ropa, noté que me faltaba el aire, no por el esfuerzo, sino por una extraña opresión en el pecho. Mi marido había fallecido hacía 3 años y, aunque me había acostumbrado al silencio de la casa, no había tenido a nadie, especialmente a un hombre, por joven que fuera, dentro de ella de aquella manera desde entonces. Me sentía extrañamente cohibida. Se cambió con rapidez y volvió vestido con una camiseta azul marino y unos pantalones de chándal que le quedaban un poco flojos en su figura estrecha. «Es usted una salvavidas», dijo, dejándose caer en el sofá como si conociera aquella casa desde hacía años. «Vaya, su casa sigue oliendo a canela. Solía venir aquí de niño con mi madre, ¿se acuerda? Por sus barritas de limón». Sonreí y me senté frente a él. «Esas barritas de limón siguen siendo mi especialidad». Charlamos un rato. Cosas cotidianas, su búsqueda de trabajo, el extraño estado del mundo, mi jardín. El trueno estallaba de vez en cuando y la lluvia golpeaba los cristales como un reloj. En medio de la conversación me di cuenta de lo fácil que era hablar con él, de la atención con que escuchaba, de cómo sus ojos, un verde suave que no había notado antes, se posaban en mí más tiempo del que era cortés, pero no de una forma que me incomodara. Todo lo contrario. «Siento si me estoy quedando demasiado», dijo al fin, mirando hacia la ventana oscurecida. «La lluvia no para». «Está bien», respondí, y añadí de inmediato. «Puede quedarse a cenar si quiere. Solo estoy yo y preparé demasiada sopa». Su rostro se iluminó. «Eso suena maravilloso». Y se quedó. Puse la mesa mientras él secaba los platos que yo había lavado antes. Cenamos sopa de puerro y patata con tostadas untadas de mantequilla, y me encontré riendo más de lo que lo había hecho en meses. Era gracioso de una manera suave y autocrítica, reflexivo, amable. Después de la cena volvimos al salón. Las luces estaban bajas, esa clase de resplandor cálido que hace que todo se sienta un poco más lento. Él se sentó en la alfombra, la espalda apoyada en el sofá, las piernas estiradas como un niño otra vez. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo tras un largo silencio.
Por supuesto. ¿Alguna vez se siente sola? La pregunta me tomó desprevenida. Abrí la boca y la cerré. Él me miró con una honestidad que no esperaba. Sí, dije en voz baja. Más de lo que admito. Asintió, apartando la vista. Yo también. El silencio que siguió no fue incómodo, solo denso. Lleno de cosas no dichas. El espacio entre nosotros no era muy grande, pero se sentía cargado. Observé cómo sus dedos jugueteaban distraídos con el borde de la camiseta, cómo su mandíbula se tensaba ligeramente, como si contuviera algo que no sabía cómo expresar. Solía verla en el jardín, dijo de pronto, leyendo en el porche. Siempre parecía tan en paz. Envidiaba eso. No supe qué responder. Los cumplidos se habían vuelto visitas raras en mi vida, y venir de alguien como él, alguien joven, alguien que se fijaba, me llegó más hondo de lo esperado. Me levanté para recoger los platos, de repente nerviosa. Déjeme. Yo ayudo. Me siguió a la cocina. Nos colocamos uno al lado del otro, lavando y secando, sin hablar. Nuestros brazos se rozaron una vez, luego otra, y a la tercera ya no me aparté. Levanté la vista hacia él. Él ya me estaba mirando. El momento quedó suspendido, una respiración en el aire. No pensé. Solo sentí el peso de mi propia soledad, el calor de su cercanía y la forma silenciosa en que me hacía sentir de nuevo una mujer, no solo la madre de alguien, la viuda de alguien. Pero entonces di un paso atrás. Debería buscarle una manta, dije casi en un susurro. Él asintió despacio. Sí, de acuerdo. Y así, el momento pasó, pero no desapareció. Permaneció entre nosotros como el olor a lluvia que entra por la puerta de la pantalla. Y en ese instante supe que algo había cambiado. Algo que ya no podía deshacer. A la mañana siguiente el cielo estaba lavado. Esa luz suave de después de la tormenta entraba por la ventana de la cocina mientras me servía una taza de café. Estaba en bata, con la taza caliente en los labios, pensando en la noche anterior. Ethan había dormido en el sofá. Le había llevado una manta y una almohada, con cuidado de no sostenerle la mirada demasiado tiempo. Después del momento en la cocina apenas hablamos. Solo un buenas noches seguido de un silencio que parecía resonar más fuerte que cualquier palabra. No dormí mucho. Mis pensamientos daban vueltas sin parar, no solo alrededor de lo que casi ocurrió, sino de lo que significaba que yo hubiera deseado que ocurriera. Cuando asomé la cabeza al salón lo encontré despierto, ya doblando la manta, con la almohada colocada ordenadamente en el reposabrazos. Estaba de nuevo con su propia ropa, ya seca, y me miró con una sonrisa suave, casi disculposa. Buenos días, dijo, la voz ronca de sueño. Buenos días, respondí, pasándome el pelo detrás de la oreja como una colegiala nerviosa. Espero no haber roncado. No lo hizo, dije, y añadí, es un invitado silencioso. Asintió y se dirigió a la puerta principal, poniéndose las zapatillas. Gracias por todo. De verdad. No quería que nada resultara raro. Me quedé allí, todavía con la taza en la mano, sin saber qué decir. La parte adulta de mí, la viuda racional, la madre, la vecina respetable, quería asentir, decir está bien y cerrar el capítulo. Pero la otra parte, la que había vuelto a la vida bajo el calor de su mirada, susurraba que me estaba mintiendo a mí misma. No fue raro, dije un poco demasiado rápido. Quiero decir, me tomó por sorpresa, eso es todo. Él se detuvo, a medias vuelto hacia la puerta. A mí también. Volvimos a quedarnos en ese silencio, como si no supiéramos cómo terminar algo que realmente no había empezado. Luego él alcanzó el picaporte. Bueno, la dejo con su día. Ethan. Se volvió. Cuando quiera pasar, llueva o no, mi puerta está abierta. Ay. Lo dije. Su expresión cambió. La sonrisa esta vez no era avergonzada. Era algo más suave, algo agradecido. Gracias, señora Carter. Llámame Diane. Se fue, y yo me quedé un momento más, el eco de sus pasos en el porche desvaneciéndose detrás del suave tintineo de mi cuchara en la taza de café. El resto del día transcurrió en una especie de niebla extraña. Intenté mantenerme ocupada, limpié el armario de la ropa de cama, regué el jardín, reorganicé el estante de las especias, pero cada momento de silencio entre las tareas me devolvía a él. ¿Por qué importaba?
¿Por qué sentía que algo se había abierto dentro de mí, como una ventana que no sabía que llevaba años cerrada? Esa noche me senté en el porche. El aire estaba cálido, los árboles todavía goteaban de la tormenta, y mi libro de bolsillo yacía olvidado en el regazo. Debí de estar mirando demasiado rato porque no oí que se acercaba. Hola. Levanté la vista y allí estaba, las manos en los bolsillos, el pelo todavía un poco húmedo de una ducha reciente. «Has vuelto», dije, sorprendida de lo contenta que estaba de verlo. «No pensé que te importara». «No me importa». Se sentó a mi lado. No demasiado cerca, pero lo suficiente. «Perdona otra vez por ayer», dijo. «Normalmente no hago eso, lo que sea que fuera». «Lo sé», respondí suavemente. «Yo tampoco». Nos quedamos en silencio un rato, mirando cómo el mundo se acomodaba en el crepúsculo. La luz del porche se encendió automáticamente, bañándonos en dorado. «Últimamente me siento un poco perdido», admitió, los ojos en el horizonte. «Volver aquí. Es como estar en ese espacio raro entre ser un niño y ser un hombre. No sé realmente dónde encajo». Me volví hacia él. «Sé más de lo que crees sobre esa sensación». Sus ojos encontraron los míos y, por un segundo, olvidé la diferencia de edad. Las décadas que nos separaban no se sentían tan amplias. No cuando éramos simplemente dos personas intentando descubrir de nuevo dónde pertenecíamos en el mundo. «Extrañaba hablar así», dije. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba ser vista. «Eres fácil de hablar», respondió. «Y yo te veo. De verdad». Las palabras me golpearon como una ola cálida. Tragué saliva, la garganta de repente apretada. «¿Puedo preguntarte algo, Diane?» «Por supuesto». Aquel momento en la cocina, ¿tú también lo sentiste? Se me cortó la respiración. Miré mis manos un instante y luego levanté la vista. Sí, lo sentí. Él exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire durante horas. Vale. Solo necesitaba saber que no estaba loco. No lo estás. La pausa que siguió ya no era incierta. Estaba llena de una especie de permiso silencioso, de un entendimiento mutuo de que algo había cambiado entre nosotros y no iba a desaparecer. «Debería irme», dijo, levantándose despacio. «No tienes por qué», respondí, sorprendiéndome a mí misma. No se movió, solo me miró. «Quiero quedarme», dijo con suavidad. «Pero solo si tú también lo quieres». Entonces me levanté, enfrentándolo por completo. La luz del porche proyectaba un resplandor suave sobre su rostro y, por primera vez en años, sentí que algo se removía en mí. Algo vivo. «No sé qué es esto», susurré. «Pero no estoy lista para cerrar la puerta». Él asintió. Y así, ninguno de los dos la cerró. La siguiente vez que hice en vino no fue por la lluvia. El cielo estaba despejado, el aire cálido con esa quietud de finales de primavera que permanece justo antes del verano. Estaba cuidando las hortensias del jardín delantero, las manos hundidas en la tierra, cuando oí sus pasos en la acera. «¿Necesitas una mano?», preguntó, y cuando levanté la vista ya estaba agachado a mi lado. Al principio casi no hablamos. Agarró una pala y me ayudó a trasplantar uno de los tallos que se doblaban. Le mostré cómo separar las raíces con delicadeza. Nos movimos al unísono. Dos personas de generaciones distintas, arrodilladas en la misma tierra, y de algún modo se sentía natural. Cuando por fin nos sentamos en el porche con agua de limón, el sudor brillando en la piel, él se reclinó y dijo: «Esto se siente bien». Asentí. Sí. Todavía no había etiqueta para lo que éramos. Yo no intentaba darle sentido y él tampoco. Había límites no dichos, que ambos parecíamos intuir y respetar, pero no nos mantenían separados. Solo nos ayudaban a avanzar despacio, con cuidado, con intención. Esa noche lo invité a cenar otra vez. Preparé pollo asado, puré de patatas y judías verdes salteadas con ajo y aceite de oliva. Él ayudó a poner la mesa, tarareando una melodía que no reconocí. Comimos y hablamos como viejos amigos, a veces riendo, a veces cayendo en esos silencios cálidos y densos que no exigían ser llenados. Después de la cena se acercó a mi tocadiscos, una cosa antigua que no usaba desde hacía años, y hojeó mi colección de vinilos. Sonrió al sacar uno. Fleetwood Mac. Sonreí.
Stevie Nicks siempre hace que todo se sienta más complicado y más hermoso al mismo tiempo. Colocó el disco con cuidado y bajó la aguja. El familiar zumbido y el crujido llenaron la habitación antes de que la música creciera. Extendió una mano. La miré. «Baila conmigo», pidió. Habían pasado años, quizás décadas, desde que alguien me lo pedía. El corazón me latía con fuerza mientras me levantaba y lo dejaba guiarme al centro del salón. Los muebles se volvieron fondo, las paredes se desvanecieron y solo existía el susurro de la música y su mano en mi cintura. Nos mecimos despacio. Sentí el calor de su respiración cerca de mi oreja, la presión suave de su mano entre mis omóplatos. Apoyé la mejilla ligeramente en su pecho y cerré los ojos. «No quiero que esto termine», murmuró. Yo tampoco. Cuando la canción se apagó, no nos soltamos de inmediato. El abrazo se suavizó, pero nuestras manos siguieron unidas. Me aparté un poco para mirarlo. «¿Qué estamos haciendo, Ethan?», pregunté, la voz apenas por encima de un susurro. No respondió al momento. Buscó en mis ojos como si intentara encontrar las palabras. «No lo sé», dijo, «pero se siente honesto». Y lo era. Se sentía inexplicable, pero no incorrecto. Lo llevé al sofá. Nos sentamos cerca, las rodillas tocándose, el silencio extendiéndose de nuevo entre nosotros, solo que esta vez estaba lleno de preguntas que aún no estábamos listos para responder. Entonces sus dedos rozaron los míos. Miré nuestras manos, luego su rostro, y las dejé quedarse allí. «He pasado tantos años intentando no sentir», dije, intentando estar bien con estar sola. No pensé que pudiera desear esto otra vez. «Puedes», respondió con suavidad. «Lo deseas». El corazón me golpeaba en el pecho. Era demasiado rápido, demasiado extraño, demasiado inesperado, pero también era real. Sin fingir, sin papeles que interpretar, solo la verdad cruda de querer conexión en una vida que se había vuelto demasiado silenciosa. Él se inclinó hacia adelante, sin forzar, solo una pregunta en la mirada. No respondí con palabras. Lo besé. No fue precipitado ni desesperado. Fue tierno, un reconocimiento silencioso de todo lo que había estado creciendo entre nosotros. Cuando nos separamos, su frente se apoyó en la mía, los dos sin aliento. «Diane», dijo suavemente. «Nunca haré nada que no quieras». «Nunca». «Lo sé», susurré. «Por eso no tengo miedo». No fuimos más lejos aquella noche. Solo nos quedamos juntos, las manos entrelazadas, los corazones abiertos. Él durmió otra vez en el sofá, pero esta vez el aire entre nosotros era cálido de comprensión, no de incertidumbre. Y mientras yacía en la cama, no me removí con culpa ni confusión. Me sentí en calma. Algo había comenzado, algo real, y ya no quería huir de ello. Los días que siguieron transcurrieron despacio, con suavidad, como despertar de un largo sueño y recordar cómo respirar. Ethan no venía todos los días, y yo no lo esperaba, pero cuando lo hacía siempre sentía que el mundo se volvía más quieto, más suave, como si todo en mi vida antes de él hubiera estado escrito a lápiz y ahora, de algún modo, las cosas se estuvieran trazando con tinta. Una tarde me encontré sentada en el porche trasero con una copa de vino, el sol tardío proyectando largas franjas doradas sobre el césped. Oí como la cancela lateral chirriaba. Ya había aprendido a no llamar. Entró con esa confianza fácil, sosteniendo una pequeña caja en las manos. «¿Qué es eso?», pregunté, dejando la copa. «Una pequeña sorpresa», dijo, colocándola sobre la mesa. Dentro había una cámara Polaroid antigua, de las que no veía desde que mis hijos eran pequeños. Sonrió mientras yo la miraba, y luego sacó algo más del bolsillo, un cartucho de película nuevo. «Pensé», dijo, «que si estamos creando recuerdos, quizás deberíamos guardar algunos». Reí, más conmovida de lo que esperaba. «De verdad eres especial». Levantó la cámara y la apuntó hacia mí. Di eso otra vez, pero más despacio. Puse los ojos en blanco, pero sonreí. Clic, la foto salió con un suave ruido y él la agitó en el aire. Observé cómo la imagen se revelaba lentamente. Yo sonriendo con timidez, el pelo un poco revuelto por la brisa, una mano apoyada en la mesa, la otra recogida a un lado. Me veía mayor de lo que me sentía, pero más feliz de lo que había estado en años. Más tarde nos sentamos en el césped del patio trasero.
El sol descendía y las luciérnagas empezaban su danza silenciosa a nuestro alrededor. Él se tumbó de espaldas, las manos detrás de la cabeza, mientras yo trazaba círculos invisibles en mi rodilla con un dedo. ¿Alguna vez te preguntas qué diría la gente? Pregunté en voz baja. Volvió la cabeza hacia mí. Sobre nosotros. Asentí. Todo el tiempo, admitió. Pero también sé esto. Nadie más está viviendo esta vida por nosotros. Lo miré, de verdad lo miré. La forma en que sus ojos brillaban con la luz que se iba, la calma firme de su voz, la extraña sabiduría que habitaba bajo su juventud. No intentaba interpretar un papel. No estaba allí por una emoción pasajera. Estaba allí porque me veía y se quedaba de todos modos. No soy ingenua, dije. Esto, lo que sea que haya entre nosotros, no será sencillo. No, respondió, incorporándose. Pero puede ser honesto y hermoso y quizás incluso valer la pena. No respondí de inmediato. Extendí la mano y tomé la suya. Quiero dejar de esperar lo perfecto, dije por fin. He esperado tanto tiempo y estoy cansada. Me atrajo suavemente hacia él. Me recosté contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón bajo la oreja. Aquella noche no hablamos mucho más. Solo nos quedamos allí, acurrucados en el silencio del crepúsculo, mientras el mundo más allá de la cerca seguía su curso, ajeno al pequeño y callado milagro que ocurría en mi patio. Cuando se fue más tarde, me besó la mejilla. Sin prisa, sin preguntas, simplemente presente. Y cuando cerré la puerta con llave detrás de él, me quedé un buen rato en el pasillo sosteniendo la foto Polaroid que había dejado sobre la mesa. Era yo, sí, pero de algún modo más que eso. Era un momento, una versión de mí misma que pensaba haber olvidado, esperanzada, abierta, calladamente valiente. Coloqué la foto en la nevera. No para recordarlo a él, sino para recordarme a mí, porque eso es lo que puede hacer el amor. El amor real, incluso cuando llega de una forma inesperada. Nos recuerda quiénes éramos antes del silencio y quienes todavía tenemos la posibilidad de llegar a ser. No sé qué depara el futuro para Ethan y para mí, pero sé que no tengo miedo de descubrirlo.